Son las 8:30 en la Ciudad de México, las 9:30 en Washington. Y estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. En Estados Unidos, los demócratas logran mantener un escaño en el Senado tras ganar la carrera por el senador de Georgia y sumar así un senador más en su bancada en los próximos 2 años. Raphael Warnock se impuso con el 51% de los votos frente a casi el 49% de su rival, el republicano Herschel Walker, cuyo candidato fue apoyado por el expresidente Donald Trump. Para definir esta elección fue necesaria una segunda vuelta tras las votaciones del pasado 8 de noviembre. Con el resultado, el partido del presidente Joe Biden afianza así su control en la Cámara Alta. Los demócratas logran 51 de los 100 asientos y ya no dependerá de que la vicepresidenta Kamala Harris use su voto de desempate. La victoria de Warnock también permite que los demócratas obtengan un mayor control de los estratégicos comités en el Senado, en lugar de repartir los puestos por la mitad como ocurría hasta ahora. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández se define como víctima de una mafia judicial. Sus declaraciones se conocen tras la sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público. Fernández de Kirchner está señalada de haber liderado un entramado de corrupción de obra pública en el caso conocido como Vialidad. En el detalle jurídico, la exmandataria fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos en hechos ocurridos entre 2003 y 2015, periodo que abarca la presidencia de quien fuera su esposo Néstor Kirchner y de ella misma entre el 2007 y el 2015. Los jueces también ordenaron decomisar los efectos del delito, que ascienden a unos 485 millones de dólares. En las últimas horas, Fernández ha defendido su inocencia y dice que no se presentará como candidata a las elecciones presidenciales de 2023 ni a ningún otro cargo público legislativo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y otros mandatarios latinoamericanos, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, manifestaron su apoyo y han apoyado la tesis de que la sentencia forma parte de una estrategia de persecución política. China relaja sus estrictas medidas contra la COVID-19. En los últimos días, la llamada política de COVID-0 ha desatado protestas multitudinarias en las principales ciudades del país que parecen haber puesto suficiente presión sobre el gobierno de Xi Jinping, que ahora decide desescalar paulatinamente las restricciones en un intento por frenar las manifestaciones. Según la Comisión Nacional de Salud, será retirado el requisito de prueba diagnóstica para ingresar en algunos espacios públicos. Las personas que den positivo en las pruebas de virus podrán aislarse en casa en lugar de en hospitales de campaña, y las escuelas en las que no ha habido brotes deberán volver a impartir clases presenciales. Aún no están definidos los nuevos requisitos para viajar internacionalmente. Expertos en salubridad apuntan que en China aún está pendiente la vacunación de millones de ancianos y las restricciones no podrían eliminarse por completo hasta mediados del año que viene o incluso más tarde. En Perú, el Congreso vota hoy la tercera moción de destitución de Pedro Castillo. El mandatario se enfrenta a este nuevo intento de vacancia por presuntos actos de corrupción durante sus 16 meses de gestión. Para proceder, la moción necesita el voto a favor de al menos 87 de los 130 parlamentarios. En las últimas horas, y a través de un mensaje televisado, Pedro Castillo defendió su inocencia. Para el presidente, su administración ha sido víctima de una agenda legislativa que busca sacarle de la presidencia desde el primer día de su gestión. Castillo agregó que la tercera moción de destitución que enfrentará se basa, dice, en dichos de terceros y que personajes de su entorno más cercano abusaron de su confianza e intentaron involucrarlo sin pruebas en actos de corrupción. Uruguay defiende su política de nuevos acuerdos comerciales en la cumbre del Mercosur, que terminó en las últimas horas, esto ante las críticas de los otros socios. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que su país necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Además, le dijo a sus socios que Uruguay habló de manera bilateral con todos los países y que no está dispuesto a quedarse quieto porque quien lo hace, dice, se atrasa. La polémica del Mercosur gira en torno precisamente a la intención de Uruguay de unirse al Tratado de Asociación Transpacífico, del que no forman parte los otros miembros. De acuerdo con la normativa del bloque, cualquier adhesión de uno de los miembros a otros tratados comerciales debe ser consensuada. Titulares en NTN 24. Ya volvemos aquí en Club de Prensa.